Buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga grandemente. Hermanos, qué bueno, qué hermoso es podernos disponer para deleitarnos en Dios. A veces uno no se deleita como debería por falta de disposición. Pero cuando uno se dispone, o sea, cuando uno se olvida de lo que está al lado de uno, de quien está al frente, de quien está atrás, uno se olvida de todo eso y usted se mete a cantar, y con inteligencia, sabiendo lo que está cantando para el Señor, sabiendo lo que está expresándole al Señor, hermano, se deleita uno. Y no solo uno se deleita, sino el Señor. Yo veo que el Señor también se deleita viendo a su pueblo alabándole. La Biblia dice que el Señor habita, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Es maravilloso. Yo les decía en el ayuno a los hermanos el día de ayer que yo me regocijo. A veces yo me hago allá atrás y me regocijo viendo a los hermanos cómo se meten en la alabanza, en la adoración. La iglesia local, hemos avanzado en eso, hermanos. Yo veo que el pueblo se mete en la alabanza, se mete en la adoración, y eso es muy importante. Porque todo lo que se logra romper en el mundo espiritual por causa de la adoración es tremendo, que ni nos lo imaginamos. Hoy a las 6 de la tarde inició el último día de la fiesta de los tabernáculos. El Señor estipuló estas fiestas para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tenía que observar estas fiestas de forma literal. Nosotros las observamos de forma espiritual. Nosotros miramos el sentido espiritual. Ya no tenemos que ritualizar. Y con el último día de la fiesta de las cabañas, o de la fiesta de los tabernáculos, se termina las asambleas celestiales. El Señor en Levítico 23 dice que cuando se termine el séptimo día de las fiestas de los tabernáculos, al día siguiente, es decir, al octavo día, debe ser un Shabbat. Se le dice un Shabbatón, un día de reposo extra, como para expresar al Señor nuestra gratitud por lo que Él hace por nosotros. Y yo siento de parte de Dios, tan pronto terminamos el servicio de la mañana y ya pudimos estar en casa descansando un poquito, tuve una carga en mi corazón, en mi espíritu, y es que el Señor esta noche va a romper cadenas de opresión, cadenas que han estado, grilletes que han estado en los tobillos y que no han dejado avanzar. Y yo sé que esta nueva temporada, hermanos, el Señor quiere hacer cosas extraordinarias a nuestro favor. No pierda la esperanza. Hay un dicho en el mundo que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Nosotros con más razón, porque nuestra esperanza está en Cristo. Y esta mañana yo les dije que yo quería continuar, hermanos, con este principio espiritual sobre poner a Dios primero. Bosquejando este tema, me he dado cuenta que hay mucho por decir. Quiero invitarle a que abramos en el libro de los Salmos. Después vamos a ir a Proverbios. Salmos 37, verso 4. Ese solo versículo, y después pasaremos a Proverbios. El Salmo 37, verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová,
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Un versículo muy conocido, hasta no lo sabemos de memoria, pero que esto no le reste significado a este texto. Cuando tú te deleitas, cuando tú decides deleitarte en el Señor, olvidarte de todo y estar tú solamente con Dios, Dios y tú, entonces dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo no sé qué peticiones tenga usted en esta noche, no lo sé, pero Él lo sabe. Él sabe lo que tú necesitas, pero también lo que tú quieres. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 6. En el Salmo dice deleítate, pero en Proverbios dice reconócelo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Las enderezará. ¿Sabe por qué dice que las enderezará? Porque el camino de los seres humanos es torcido. Porque el ser humano tiene una naturaleza así, torcida. Pero el Señor, Él es el que endereza nuestras veredas si lo reconocemos. El Salmo dice deleítate y aquí el Proverbio dice reconócelo. No en algunas cosas de tu vida, reconócelo en todos tus caminos, en todas tus jornadas, en todo lo que te compete hacer día a día. Ahora vamos para el Nuevo Testamento y vamos a Colosenses y leemos dos versículos allí, Colosenses 3, capítulo 3, versos 2 y 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Impresionante. Piensa por un momento en lo que dice este texto. Nosotros hemos muerto, pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La gente en el mundo nos mira y nos mira como cualquiera. Para ellos no representamos nada, porque no saben que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estos tres versículos, por si usted lo notó, nos alientan, nos exhortan, nos motivan a que pongamos a Dios primero, a que nos deleitemos en Él, a que lo reconozcamos y a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. No pierdas la esperanza. Tu vida y todos los desafíos que se te presentan en la vida, todo eso está escondido con Cristo en Dios. Y a partir de hoy yo quiero iniciar una serie de beneficios. Quiero mostrarles una serie de provisiones que el Señor otorga, que el Señor da, que el Señor ofrece cuando nosotros ponemos a Dios primero. El más grande mandamiento de la ley de Moisés versa: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Ese no es el primer mandamiento, es el más grande mandamiento. El primer mandamiento de los 10, el primero de los 10, si tú lo lees en la Biblia, dice: yo soy Jehová tu Dios. ¿Por qué dice así? Para que miremos, para que pongamos nuestra mirada en Él. Él es el único y verdadero Dios. Y el primero de los mandamientos es:
yo soy Jehová tu Dios. Lo primero en la Biblia siempre es Dios. Entonces, número uno, beneficio número uno, llamémoslo resultado, llamémoslo provisión. Bueno, número uno, de poner a Dios primero. Poner a Dios primero hace que encuentres dirección, paz y sentido. Vámonos para Proverbios, otra vez al capítulo 3. El versículo 5, el anterior al que leímos antes. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mientras muchos, porque no son pocos en el mundo, son muchos los que se desesperan por no tener el control de ciertas cosas en la vida. Mientras eso le pasa a ciertas personas, tú puedes descansar sabiendo que Dios está contigo. Así como la Biblia dice que Dios estaba con José, hoy puedo decirte, sin temor a equivocarme, Dios también está contigo. Y que tú no estás caminando a ciegas. Que no es que tú estés solo, que a veces te sientes solo, pero nunca has estado solo. Dios siempre ha estado contigo. Hay propósito, incluso en la aflicción, hay propósito, incluso en el dolor. Por eso el proverbio dice: reconócelo en todos tus caminos. Y Él, en el verso 6, y Él enderezará tus sendas, tus veredas. Beneficio número uno, poner a Dios primero hace que tú encuentres dirección, paz y sentido. Beneficio número dos, poner a Dios primero hace que tu definición del éxito cambie. Poner a Dios primero hace que tu definición de éxito cambie. San Mateo, capítulo 16, versículo 26. Hay una pregunta que hace el Señor Jesús aquí. Dice: ¿de qué le sirve? Bueno, ¿por qué aprovechará? Yo estoy leyendo en una versión distinta. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa última pregunta es interesante. ¿Qué recompensa darías tú por tu alma? Si tu alma fuese cautivada por el enemigo y tú pudieras pagar un rescate, ¿cuánto darías? ¿Cuál sería la recompensa que tú darías por tu alma? ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve? Entonces ya no se trata solo de lo que tú logras. Se trata de lo que tú construyes en tu alma, de lo que edificas en tu alma, de lo que vas renovando en tu alma. Ya no vives para impresionar a los demás, sino que tú vives para servir. Ya tú no compites con el mundo, ya tú te alineas con la misión que tienes en la vida. Y eso no te hace débil, todo lo contrario, te hace fuerte, te hace íntegro. Te da paz. Una paz que no depende de los resultados. Porque tú sabes que estás en el camino correcto, que vas caminando por donde el Señor te lo indica. Incluso cuando no entiendas todas las cosas, aun cuando no entiendas por qué te suceden las cosas, porque lo que haces es confiar, tener fe en Dios. Ya no necesitas tener todas las respuestas,
si tú estás conectado con la fuente de toda sabiduría. Una persona que pone a Dios primero no deja de trabajar duro, pero trabaja con otra intención, trabaja con otro enfoque, porque tiene prioridades, porque ha puesto a Dios primero. Sigue trabajando, pero ya no persigue la validación de las demás personas, sino que persigue el propósito de Dios para su vida. Ya no busca llenar vacíos con logros, sino que llena su vida de significado, y ese significado lo encuentras en la palabra de Dios. Ya tú no necesitas aplausos externos, sino que lo que tú necesitas es la certeza, la confianza, la fe, la certidumbre en Dios, en el Dios que no puedes ver, porque de eso se trata la fe, de poder ver lo invisible. Y cuando tú encuentras la lista de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, cuando llega a Moisés, dice que Moisés se pudo sostener porque vio al invisible. ¿Cómo se puede ver al invisible? Por la fe. Entonces, cuando tú haces las cosas conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios, cuando tú haces lo correcto, cuando tú caminas en fidelidad por la palabra de Dios, te vuelves poderoso, te vuelves imparable, porque tu meta se centra en lo invisible y no en lo visible. Resultado número 3: poner a Dios primero hace que tus decisiones mejoren. Poner a Dios primero hace que tus decisiones mejoren. Salmo 32, versículo 8. Dice allá Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sabemos por otros textos de la Biblia que los ojos de Jehová están sobre los buenos y sobre los malos. Pero una cosa es que los ojos de Jehová estén sobre unos y otros, y otra es que los ojos de Dios se fijen en ti, que los ojos de Dios te localicen. Tan microscópicos que somos, tan insignificantes, tan débiles. ¿Cuántas veces tropezamos y le fallamos al Señor? Y aún así el Señor dice que puede fijar sus ojos en nosotros. Te haré entender, número 1. Número 2, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Vamos para Proverbios, en el 16, el versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Las obras están ligadas a las decisiones, y nuestras decisiones mejoran cuando Dios está en primer lugar en nuestras vidas. Ya no decidimos desde nuestra emoción, desde lo que el mundo nos presiona, el jefe nos presiona. Ya no decidimos desde el ego, sino que tomamos las decisiones con sabiduría. Gracias, hermana Lady, el Señor me la bendiga. Ya no vivimos, hermanos, como lo dijimos hace un momento, ya no vivimos para impresionar, vivimos para servir. Vivimos con sabiduría, tomamos decisiones con claridad, con perspectiva. Dejamos de ser tan emocionales. Es que esa es una característica propia de la humanidad. No la vamos a poder eliminar, no, sino lo que podemos hacer es controlarla. Podemos controlar nuestras emociones. Recuerden que hay cómo darle órdenes al alma.
Hay como decirle al alma que se aquiete, que espere, que se tranquilice. Como decía el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y luego le da la orden: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, y eso con el tiempo te convierte en una persona confiable, en una persona estable, en una persona firme. Y eso se nota. Se nota en la mirada de la persona, se nota en la forma de hablar, se nota en las actitudes. Ya no te doblega cualquier viento que la vida nos presente, porque nuestra vida ya no está construida sobre la arena, sino sobre la roca que es Cristo. Cristo es la roca inconmovible y firme. Mira, hermano, la disciplina, la organización, la productividad, todo eso tiene su lugar, sí, pero el fundamento debe ser espiritual. Debe ser espiritual el fundamento, porque si no lo es, todo lo que tú vas a construir en la vida será frágil. Todo lo que tú construyas en la vida será vulnerable al fracaso, al orgullo, al vacío. Poner a Dios primero no significa no tener metas, no significa no trazarse metas, significa tener metas que Él pueda y quiera bendecir. Significa caminar con confianza, sabiendo que cada paso que tú das está dirigido por Dios, que los ojos de Dios se posaron sobre ti. Significa que aun cuando tú no entiendas el proceso y por qué estás pasando por el proceso, tú confías en el propósito. No te desesperas por el proceso, sino que confías en el propósito. Ese tipo de fe no es una fe pasiva, todo lo contrario, es una fe activa, es una fe que obra, es una fe que avanza. No nos pide Dios que corramos, nos pide que avancemos paso a paso, con firmeza. A veces uno corre y del afán se le olvidan algunas cosas y toca devolverse. Pero el que va calmado, mesurado, da el paso, da el otro paso hasta que se sienta firme, avanza. Lo importante es el avance, no la velocidad. Lo importante es el avance, no el movimiento. Hay iglesias que tienen mucho movimiento, mucho espectáculo, muchos eventos, y la iglesia de hoy está viviendo de eventos, de conciertos, de profecías, etcétera. Hay movimiento, pero no hay avance. Como el trompo. ¿Has jugado trompo? Hablo con los varones. Claro que hay algunas mujeres. Cuando yo era niño jugaba trompo en la calle, y habían unas niñas que, Dios mío, tremendas para bolear trompo, hermano. Sí, la hermana Mirta, vea, dice que ella jugaba trompo. Uy, hay mujeres duras para jugar trompo. Bueno, el trompo, tú tiras el trompo y el trompo se mueve, pero no avanza. Hay movimiento, pero no hay avance. Entonces lo importante es que avancemos. No importa si vamos despacio, pero avanzando. El que tiene a Dios primero se levanta cada mañana y le dice al Señor: Dios, muéstrame el siguiente paso. Dios, úsame, corrígeme si es necesario, pero no me dejes avanzar sin tu presencia. Cada mañana. Y ese es el corazón de alguien que sabe que no nació para estar perdido, sino que nació para caminar alineado con Dios. Para eso fue conocido desde antes de la fundación del mundo. Para eso fue predestinado, para eso fue llamado, para eso fue justificado y para eso será glorificado.
Cada mañana el creyente se levanta sabiendo que algún día y en algún momento va a ser glorificado. Que ya fuiste conocido por Dios, que ya fuiste predestinado por Dios, que fuiste llamado, y como tú aceptaste el llamado, fuiste justificado. Y una y otra vez lo he dicho y lo vuelvo a repetir: tú no eres cualquier cosa. Puede que para el mundo sí, pero en el mundo espiritual no. En el mundo espiritual, cuando te miran a ti, ven luz, ven la sangre de Cristo. ¿Recuerdas la salida de Egipto? Israel saliendo de Egipto. Esa noche ellos pudieron salir de Egipto porque murieron los primogénitos en Egipto. Y para que no murieran los primogénitos de Israel, el Señor les ordenó que mataran un cordero cada familia. Eso era por familias. Y que la sangre de ese cordero tenían que recolectarlo en un lebrillo, en un balde de madera. Con un hisopo tenían que ir y pintar los postes y los dinteles de las puertas. En otras palabras, perdóneme, no era pintar la fachada con la sangre, era pintar los postes y los dinteles, es decir, el marco de la puerta. Y la sangre, cuando está recién vertida, es roja. Alguna un poco más roja, más oscura que otra, pero roja en fin. Pero cuando la sangre se seca, se vuelve de otro color, ¿verdad? Toma un color café, marrón. Además, el ángel de la muerte pasó a la medianoche en Egipto. Sabemos que en Egipto no había alumbrado público. ¿Cómo hizo para saber en dónde estaba la sangre y dónde no? Si la sangre se había secado y se había vuelto casi del color de la madera. No había alumbrado público. ¿Cómo hizo para saber dónde estaba la sangre y dónde no? Porque en el mundo espiritual eso se reconoce, eso se ve. En cierta ocasión yo conté el testimonio, no sé si fue en un ayuno o también fue en una vigilia. Cuando yo estaba recién convertido, en el grupo donde yo asistía, el pastor tenía un método, si se me permite, un método para echar fuera a los demonios. Dios lo usaba echando fuera demonios y lo hacía ver fácil. Cuando una persona caía bajo la influencia demoníaca, el pastor señalaba con su dedo o con su mano y le decía: la sangre de Cristo te quema. Le hablaba al demonio: la sangre de Cristo te quema, la sangre de Cristo te quema, la sangre de... Y el demonio no resistía a eso y se iba gritando: ¡ah, me voy, me voy! Yo fui testigo de varias liberaciones que el pastor hacía así. Y no era sino decir: la sangre de Cristo te quema, y atormentaba al demonio y el demonio se iba. Pero un día tuvo que asistir a una reunión de pastores fuera de la ciudad y dejó encargado de la iglesia al copastor. Era un muchacho, un joven, tal vez de unos 27 años, muy emprendedor en las cosas de Dios. El muchacho predicaba, el muchacho servía y era como la mano derecha del pastor, y lo dejó encargado. Y estábamos un jueves en la noche en un servicio normal entre semana. No habían sillas, eran bancas de madera donde cabían 6 personas. Y en la banca de atrás no nos dimos cuenta porque estábamos cantando las alabanzas. Y en aquella época no se cantaba con pista, ni con guitarra, ni con batería. Era charrasca y pandereta. Y estábamos cantando la alabanza y no nos dimos cuenta, y entró un joven con problemas de droga y se sentó en la última banca de atrás. Y mientras estábamos en la alabanza, hermanos, se escuchó un alarido. No fue un grito, fue un alarido. ¡Ah! Y escuchamos un estruendo. ¡Pum! Había tomado la banca y la había estrellado contra la pared.
Todos inmediatamente volteamos a mirar qué había pasado y el muchacho estaba con una manifestación demoníaca. Enseguida los servidores fueron, cerraron la puerta y tomaron al muchacho, porque era la reacción típica de ese momento para que el muchacho no le hiciera daño a alguien o no se hiciera daño a sí mismo. Lo agarraban de manos y pies varias personas, y el copastor se dirigió hacia el muchacho e idénticamente como lo hacía el pastor: la sangre de Cristo te quema, la sangre de Cristo te quema, la sangre de Cristo te quema. Hasta que el demonio habló a través del muchacho y dijo: ¿cuál sangre de Cristo? No la veo en ti. El muchacho se puso del color de la pared y se tuvo que ir a sentar con la cabeza entre las rodillas. Y por la misericordia de Dios había una viejita de cabello blanco, la hermana Elvira. La hermana Elvira fue la que nos predicó el evangelio a nosotros en casa. Una ancianita. La toma el Espíritu Santo donde ella estaba sentada. Se dirige frente al muchacho, extiende sus manos hablando en lenguas, y ese muchacho fue libre. Ni siquiera lo tocó, nada. Por la misericordia de Dios, el Señor hizo eso esa noche. Pero ese día yo aprendí: no sobre todos está la sangre. Pues los ojos físicos no se dan cuenta de eso, pero en el mundo espiritual sí. Y si tú tienes la sangre de Cristo, tú vales mucho. Tú eres un escogido de Dios, tú eres un redimido de Dios. La sangre de Cristo está en ti, te cubre. Y el enemigo le tiene miedo y pavor a la sangre de Cristo. Poner a Dios primero no es una carga, es una liberación. Mateo capítulo 11. Vamos a leer el verso 28. Muy conocido este versículo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, hermanos, ya no tienes que llevar todas las cargas de todos sobre tus hombros tú solo. Ya no tienes que resolver cada problema desde tu lógica, porque tu lógica es limitada. Puedes andar en paz. Y eso, hermanos, una persona que vive en paz, eso también se nota. También se nota. Se nota la falta de paz en la persona, pero se nota la paz en la persona. Se nota que la persona vive con pasión, que le pone pasión a lo que hace, que no oculta su anhelo de servir a Dios, de agradarlo, de adorarlo. Una persona con paz es una persona con poder. Y ese poder nace el día que tú dices: yo no voy a edificar nada yo solo. Yo no voy a vivir sin dirección. Yo voy a poner a Dios primero. Y desde ahí, hermanos, todo empieza a alinearse. Todo empieza a encajar. Poner a Dios primero significa también poner en orden tus motivaciones. Leamos el Salmo 139, versículos 23 y 24. Mira cómo ora David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hay personas que no son pocas, trabajan día y noche, persiguen dinero, estatus, reconocimiento, títulos, lo que sea, creyendo que cuando alcancen cierto nivel de éxito se van a sentir completos. Pero el alma no se sacia con cosas materiales, hermano.
La sed que tiene el alma no se sacia con dinero, no se sacia con cifras, con títulos, con trofeos, con likes en el Facebook. El alma lo que necesita es alinearse, porque está desalineada. El alma está desalineada y necesita alinearse, y no la ayudamos. Y cuando el alma se alinea, cuando tú lo haces, entonces el propósito de Dios comienza a cumplirse en ti. Cuando lo que tú construyes, cuando lo que tú edificas en tu vida, en tu hogar, en tu casa, está en armonía con tu espíritu, y de paso con el Espíritu de Dios que vive en tu espíritu. Cuando tú puedes mirar tus metas y saber que no te benefician solamente a ti, sino que son parte de algo más grande, que son parte del reino de Dios, de algo eterno. Que tú pones tu esfuerzo, que tú pones tu tiempo, que tú pones incluso hasta tu dinero en el reino de Dios. Todo lo que ocupa nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro dinero, eso será nuestro Dios. Porque en el Sermón del Monte, el Señor Jesús solamente en 3 ocasiones se expresa de la siguiente manera: el Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Solamente en 3 ocasiones. Y lo dice con respecto al dinero, lo dice con respecto al tiempo, y lo dice con respecto al esfuerzo. Lo dice con respecto al dinero cuando Él dice que cuando tú des limosna, tiene que ver con el dinero. Es lo mínimo que tú das, un acto de caridad. Que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y luego dice que cuando tú ores, no seas como los hipócritas que aman orar en las plazas y en las primeras sillas de las sinagogas para ser vistos de los hombres. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en lo público. Para tú orar un tiempo con Dios a solas, necesitas apartar eso, un tiempo. Entonces ya tenemos aquí el factor dinero y el factor tiempo. Y lo tercero es el esfuerzo. Dice, cuando tú ayunes, no seáis como los hipócritas que mudan su rostro para que los demás vean que está ayunando. Dice, unge tu cabeza, échate colonia, échate loción, que nadie sepa que estás ayunando, porque el Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Solamente en esas 3 ocasiones el Señor dice eso, porque quiere decir que el tiempo, el dinero y el esfuerzo son importantes para la construcción de las cosas espirituales en nosotros. Entonces, si tu única motivación es una motivación egoísta, tarde o temprano vas a perder. Vas a llegar a la cima y te vas a encontrar solo, te vas a encontrar vacío, no vas a encontrarle sentido a las cosas. Por eso poner a Dios primero no es algo solamente espiritual, es una forma de vivir con significado, hermanos, en esta vida. Y cuando tus decisiones nacen de la relación que tú tienes con Dios, entonces dejas de correr detrás de lo que el mundo te dice que tú necesitas. Te pongo un ejemplo. Mira, tengo un celular. Gracias a Dios funciona. Ya tiene unos añitos. Pero la publicidad del mundo lanza iPhone 17. Y entonces uno dice, ay, yo quiero.
Sí, está bien. Si está dentro de tus capacidades y lo necesitas, bien puedes. Gloria a Dios. No te estoy diciendo que no te compres un iPhone 17. ¿Están en el 17? Sí, ¿cierto? No te estoy diciendo que no lo hagas. Hazlo. Gloria a Dios, si está en tus capacidades y lo necesitas, hazlo. Pero si tienes uno que te sirve, que cumple con lo que tú necesitas, y vas a comprar otro que vale no sé cuántos millones solamente por vanidad, pero el mundo te dice que eso es lo que tú necesitas. Y hay personas que se endeudan. He conocido personas que se han endeudado por comprar un aparato de esos y a los días se lo roban. No sé para qué se roban un iPhone si dicen que eso tiene un sistema de seguridad muy tremendo. No sé para qué, para repuesto será. O no sirve para más nada. Entonces la muchacha quedó pagando el celular y sin celular. Entonces, cuando nuestras decisiones, hermano, no surgen de nuestra ansiedad, no surgen de nuestra vanidad, no tenemos que demostrarle nada a nadie, hermanos. Nosotros debemos vivir con enfoque, con claridad. Debemos tener claridad en la vida. Qué triste es ver creyentes, aquí no, gloria al Señor. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Qué triste es encontrar creyentes, cristianos, no saben para dónde van. ¿Se acuerdan del dicho? El que no sabe para dónde va, cualquier bus lo lleva o cualquier bus le sirve. Nosotros sabemos para dónde vamos. Nuestra mirada está puesta en Cristo, no en lo que el mundo nos ofrece. Sabemos que no necesitamos ser el más exitoso ante los ojos del mundo. Lo que necesitamos es serle fiel a Dios, al llamado que Él nos ha dado, al llamado que nos ha hecho. Y este llamado es diferente para cada uno, pero cada uno tiene llamado. Si nosotros aplazamos el llamado, si enterramos el talento o enterramos la mina, el Señor te va a tomar cuentas. ¿Y qué hiciste con el talento? ¿Y qué hiciste con la mina? Señor, yo sabía que tú eres hombre severo, que recoges donde no esparciste, que cosechas donde no sembraste. Señor, no me lo malgasté. No me fui para el cine con mis amigos y me gasté el talento. Aquí está, intacto. Te lo devuelvo sano y salvo. Ah, siervo malo, dirá el Señor. Si tú sabías que yo soy así, pues ¿por qué no diste el talento a los banqueros? Al menos los intereses me hubieras dado. ¿Qué dirá el Señor a ese siervo? No solo le dice siervo malo, sino le dirá a los otros siervos, los ángeles: atadle de manos y pies y echadlo a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Castigo por no hacer nada, no por hacer lo malo, pero resulta que no hacer nada para el reino es malo, porque el Señor le llama a ese siervo, siervo malo. Podemos tener éxito externo y aún así vivir como un fugitivo interno, hermanos, corriendo, huyendo del llamado de Dios, del propósito de Dios. Dios no está interesado en que solamente seas productivo. Él quiere que seas intencional, que lo hagas y que estés alineado con la misión que Dios trazó para tu vida. Le puedes preguntar al Señor. Yo sé que el Señor te contestará. Yo atravesé por esa dificultad, hermanos.
Tuve que preguntarle a Dios, no una vez, ni dos, ni tres veces: Señor, ¿para qué me trajiste? No entiendo. ¿Cuál es tu propósito? Revélamelo. Pasaban los días. Ese silencio de Dios. Un silencio que duele. No, pero no me responde, no me dice nada. Porque a veces Dios quiere respondernos a través de las mismas circunstancias. En la vida de José no vemos que Dios se le apareciera y le hablara y le dijera: José, ten ánimo, José, yo estoy contigo. José, recuerda que yo estoy contigo. Recuerda el sueño que yo te di, José. Alabío, alabao, alabim, bombao. No tuvo ánimo de nada. 13 años de mal en peor, de pasar de los ismaelitas a pasar a ser esclavo de Potifar, y pasar de ser esclavo de Potifar a la cárcel. Nadie le daba ánimo. Dios no se le aparecía. Se sustentó del sueño que le había dado. A veces a nosotros nos debe bastar eso, pero somos muy inconformes. El Señor no quiere que seamos conformistas, pero tampoco que seamos inconformes. Cuando tú vives con esa claridad, que tu trabajo, tu familia, tus finanzas, tu liderazgo, tu tiempo, todo esté filtrado en una sola pregunta: ¿esto que estoy haciendo le da la gloria a Dios? Porque si esto que tú estás haciendo le da la gloria a Dios, estás en el propósito. Y todo lo que hacemos que no le da la gloria a Dios, quiere decir que estamos por fuera del propósito. Y cuando tenemos esa claridad, nuestros pasos ya no son pasos caóticos, inseguros. Y algo extraordinario sucede cuando tú decides alinear tus motivaciones con Dios. Mira, tu creatividad se multiplica, tu energía se renueva, tus ideas fluyen. No porque te hayas capacitado en alguna universidad, bueno, si lo hiciste, gloria a Dios, sino porque tú estás conectado con la fuente de toda sabiduría. Porque ya tú no estás luchando contra tu diseño. Estás usando tus dones, estás usando tus talentos como deben usarse, al servicio de un bien mayor. Las estadísticas, claro que esos fueron estadísticas antiguas que yo leí hace muchos años, que dicen que una persona introvertida, que no se propone en sí mismo influenciar en los demás, durante su vida influye al menos 1000 personas. Durante su vida. Una persona introvertida casi no habla, es callado, mesurado, y sin que se lo proponga, dicen los expertos que influye en toda su vida al menos a 1000 personas. ¿Qué será cuando uno se propone influenciar a los demás para bien? Cuando uno les predica el evangelio, cuando uno les habla de la palabra de Dios. ¿Te imaginas? Cuando el Señor te diga a ti: ven, buen siervo y fiel, ven, buena sierva y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Te voy a dar una mayordomía mayor. Vas a regir, vas a gobernar en una región de este universo, de mi universo. ¿Te imaginas cuando el Señor te diga eso? Sabes que necesitamos proponerlo en nuestro corazón y caminar hacia esa meta. Porque, hermanos, finalmente no importa cómo uno comience, sino cómo uno termine. Y lo que el Señor diga de nosotros allá se sabrá quién es quién. En el ayuno yo lo decía, hermanos, hay hermanos que están detrás de bambalinas, hermanos que no son predicadores,
que no son profetas, que no son cantantes. Hermanos que oran, hermanas que oran, que suplican, que interceden. Y que por esas oraciones los ministerios son sostenidos, las almas son ganadas. ¿Te imaginas cuántas perlas y piedras preciosas ganan para su corona? A veces pensamos que los que más van a ganar son los evangelistas porque predican y hacen el llamamiento. Hermanos queridos, yo he comprobado eso a lo largo de mi experiencia como siervo de Dios, como predicador. No tengo la habilidad de convencer a nadie. A nadie. Si yo tuviera la habilidad de convencer a alguien, mire hermano, ya toda mi familia fuese cristiana. Yo no puedo convencer, no convenzo ni a una mosca. Pero si yo predico y el que convence es el Espíritu Santo, pero debe haber alguien que ore para que el Espíritu Santo convenza, para que el Espíritu de Dios prepare el corazón de quienes reciben la palabra. Ese trabajo que se hace allá es importantísimo. Si le digo más importante que lo mismo de lo que se predique, más importante que eso mismo. Poner a Dios primero te da dirección en momentos de duda. Vamos a leer Proverbios 3. Proverbios capítulo 3, vamos a leer el verso 5 y el verso 6. Confía o fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoya en tu propia prudencia. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Isaías capítulo 30, versículo 21. Dice: entonces tus oídos oirán, a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. No todo será claro, no todo tendrá garantía. Habrá decisiones que nos van a exigir, habrá caminos que no vamos a entender del todo, habrán desvíos que nosotros no pedimos, situaciones que nosotros no las pedimos pero que se presentaron. Pero que si hemos buscado de Dios, si nos hemos alineado antes de nosotros movernos, podemos avanzar aunque no estemos viendo el mapa. Tú puedes confiar que tú no estás improvisando en la vida, que estás caminando una historia que ya fue escrita, que fue escrita con amor, con cuidado, que Dios ya te tiene esculpido en la palma de su mano, que ya Dios ha marcado un propósito para ti, que no solo era darte vida eterna, sino hacer de ti un instrumento, un canal de bendición para otras personas, que tú puedas impactar a los que están a tu alrededor, que los que están a tu alrededor cuando te observen digan: pero ¿qué tiene esta persona? Caramba, yo quiero lo que él tiene. Que le provoquemos a la gente tener lo que nosotros tenemos y que no sea lo contrario. Que la gente diga: ajá, mire, y eso que es evangélico, mire, véanlo, y eso dice que va a la iglesia. No, hermanos, entendamos que tenemos un propósito mayor. Si nosotros realmente ponemos a Dios primero, nosotros no vamos a limitar a Dios solo los domingos. Será parte de cada día de nuestra vida. No vamos a encerrar a Dios en un rincón espiritual. Nosotros vamos a incluir a Dios en todas nuestras decisiones. No lo vamos a dejar por fuera. Tú vas a dejar a Dios que tome el control, que guíe tus pasos.
Mira, a veces uno tiene que hacer oraciones atrevidas y decir, como dijo Moisés: Señor, si tú no vas conmigo, no me muevo de acá. Y yo le he dicho muchas veces al Señor, no pocas, muchas veces le he dicho al Señor: si tú no me muestras cuál es el próximo paso a dar, no me muevo. Y el Señor tiene misericordia. Hermanos, cuando Dios contiende con nosotros, no lo hace como Dios. Se rebaja a nuestro nivel, porque no le aguantamos la mano a Dios. Jacob peleó con el ángel de Jehová, pero se tuvo que hacer ángel de Jehová para que Jacob lo pudiera agarrar. Claro que ahí hay un misterio que no tengo tiempo para meterme ahí, de el clamor de Jacob, porque el ángel de Jehová estaba manifestado como varón, pero todavía era el ángel de Jehová, era mucho más fuerte que Jacob. Entonces, ¿por qué no se podía soltar de Jacob? La clave está en lo que clamaba Jacob. Cuando tú clamas a Dios, es una forma de agarrarte de Dios. Cuando tú clamas a Dios, es como que no dejas ir a Dios. Y entonces por eso dice a través del profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, no hay un área neutra con Dios. O tú lo incluyes o lo dejas por fuera. Y si tú lo dejas por fuera, vas a perder el enfoque y te arriesgas a perder la paz. El Señor exige todo su amor para Él. El que no me ama más, dice el Señor Jesús, el que no me ama más que a su padre y a su madre, no es digno de mí. ¿Cómo puede Jesús exigir eso? El único que puede exigir eso es Dios. Entonces eso quiere decir que Jesús es Dios. Dios primero. Dios primero. No hay término medio. Y por último, termino. Poner a Dios primero significa someter tu ego. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Conocido versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El ego siempre quiere tener la razón. El ego se resiste a pedir ayuda. El ego ofende fácilmente a los demás. Quiere demostrar que puede solo. El ego es el mayor obstáculo entre el hombre y la sabiduría. Porque mientras el ego dice yo puedo, Dios dice conmigo puedes más. Mientras el ego exige reconocimiento, Dios te invita a servir en silencio. Mientras el ego busca elevarse, Dios te enseña a humillarte, a escuchar, a obedecer. El poder que nace de la humildad, hermanos, es un poder tremendo. Es reconocer que tu visión, por amplia que sea, sigue siendo limitada. Que tus planes, por buenos que parezcan, pueden desviarse si no están alineados al propósito de Dios. Siempre que uno hace las cosas por uno mismo, recibe el porrazo. ¡Pah! A veces Dios nos introduce en el desierto, pero a veces somos nosotros los que solitos nos metemos en el desierto. Una cosa es que Dios me meta en el desierto, porque si Dios me mete en el desierto, Él va conmigo, me da la provisión, la nube me cubre de día y se vuelve columna de fuego de noche.
Llueve maná todos los días. El vestido no se envejece y el calzado tampoco. Dios me mete en el desierto, Dios me sostiene. Pero cuando yo, por mí mismo, me meto en el desierto, ay, hermano, qué difícil es. Y cuando uno se mete solo en el desierto y le habla a una persona que no se ha metido al desierto solo una vez o dos veces, y cómo es uno de necio, ¿no? Sabiendo que la experiencia pasada como me fue, y después vuelvo y cometo el mismo error. Uno no ve los horizontes. Cuando tú estás en el desierto, sí, sin que Dios te haya metido al desierto, hermano, tú no ves el horizonte. Todo lo que ves son espejismos. Ay, hermano, qué terrible. Qué terrible. Someter nuestro ego no es fácil. Dios no nos pide que eliminemos, que matemos el ego. No, Dios nos creó con ego para tener autoestima. Nos pide que sometamos el ego, que lo controlemos, que le demos dirección. El ego no puede controlar nuestra vida. El que debe dirigir nuestra vida es Cristo. Necesitamos orar para que Dios nos dé un espíritu enseñable. Que seamos enseñables. Lo que pasa es que no nos gusta que nos enseñen. Cuando yo era un poco más joven, porque todavía no estoy viejo, cuando era un poco más joven, y yo enseñaba a la iglesia, no faltaban hermanos que dijeran, ajá, ¿y ese peladito qué se cree? Ese peladito que viene a enseñarme a mí, ¿qué le pasa? Porque en el camino hay menosprecio. En el camino hay malas interpretaciones. Te van a interpretar mal. Te van a envidiar. Van a convertirse en tu obstáculo. A veces nuestros mayores obstáculos están dentro de la iglesia y no afuera. ¿Todo por qué? Por no tener un espíritu enseñable. Si al Señor le place usar un niño, como esta mañana pasaron esos preciosos niños, dijeron clarito los versículos, hermano. Yo me gozo que Matías el año pasado todavía no hablaba bien, y hoy, hablando de la palabra de Dios, clarito. Y Lía, la más chiquitina, uy, hermano, si al Señor le place usar un niño para hablarnos a nosotros, debemos tener humildad y recibir esa enseñanza. Te comparto este testimonio y con esto termino porque quiero hacer una oración. Nosotros vivimos en un pueblito del norte de Santander que se llama Chitagá. Yo no sabía ni que existía ese pueblo, pero allá nos llevó el Señor. Un pueblo frío, más frío que Bogotá, un páramo. Solamente se cultiva papa. Duraznos también se cultivan. Estábamos en el servicio de la iglesia. La iglesia de ese pueblo era conformada en su mayor parte por hermanos del campo. Y en una vigilia, estábamos haciendo una vigilia, y pasaron los niños a recitar los versículos bíblicos. Entre esos estaba mi hijo mayor, Níger, que ya partió con el Señor. Él era un niño tal vez de unos 13 años, 12, 13 años tendría. Y él tomó el micrófono para recitar el versículo bíblico, pero fue a orar. Yo pensé, está nervioso. Y dijo, hermanos, oremos. Y cuando ese niño empezó a orar, los otros niños que estaban ahí en el altar empezaron a llorar, empezaron a quebrantarse. Y uno de ellos, que era hijo del pastor de esa iglesia, empezó a llamar a un hermano y le dijo, venga. El hermano fue donde el niño puso las manos, y ese hombre se humilló, se quebrantó. Esa noche los niños fueron usados por el Señor.
y nos habló a todos los de la congregación, nos profetizaban. Fue impresionante, jamás he vuelto a ver algo así. Pero cuando yo recuerdo ese episodio, hermanos, digo, y si Dios levanta un niño para hablar a su iglesia, ¿tendremos el espíritu correcto para recibir esa palabra o lo vamos a menospreciar? Hermanos, el Señor habla de cualquier forma, como a Él le plazca. Iglesia, seamos humildes, controlemos nuestro ego, porque si no, Dios no va a ser primero en nuestras vidas. Hay muchas otras garantías, muchas otras provisiones que Dios hace cuando nosotros ponemos a Dios primero. El llamado para la iglesia, para esta nueva temporada: iglesia, Dios primero. Si tú pones a Dios primero, Dios se encargará de arreglar todo lo que no esté funcionando en este momento. Deja lo que quedó atrás y no te lamentes más por el pasado. No te lamentes más por los errores que cometiste ayer. Estamos a punto de iniciar una nueva temporada. Faltan escasas horas para que empiece esa nueva temporada. Los ángeles vendrán, los que Dios encomiende, para que estén alrededor de nosotros. No sabemos qué Dios haya determinado sobre nuestra vida. Lo que sí sabemos es que nosotros sí podemos determinar hoy que Dios sea primero en nuestra nueva temporada. Y yo quiero hacer una oración en esta noche para tener un momento más de alabanza. Y yo le voy a pedir a usted que me acompañe en esta oración. Una oración sencilla desde su corazón. Dígale: Señor, yo quiero que tú seas el número uno en mi vida, en esta nueva temporada. Ayúdame, Señor, porque no es fácil. A mí se me olvida. Hay momentos en que, Señor, soy muy emocional, soy muy emotivo, muy reactivo y te dejo por fuera. Perdóname porque yo lo he hecho varias veces o muchas. Pero en esta nueva temporada yo voy a determinar, me voy a proponer en mi corazón que tú seas el primero. En el nombre de Jesús. Acompáñenme también a orar, iglesia, por nuestro hermano Félix. Hermano Félix, venga para acá, por favor. Iglesia, vamos a orar por el hermano Félix. El hermano Félix ha estado atravesando por un problema de salud. No sabemos qué es. Ya se hizo exámenes, ¿cierto, hermano? Estamos esperando que el médico diga. ¿O ya tiene el diagnóstico? No. Dice que de pronto, no sé, por la edad, bueno, no sé qué está imaginando, diría yo. Es que como que a mí se me olvidan las cosas, ¿sí? Como que a mí no es como lo que debería ser. Entonces, pues no sé, digamos, no sé. Yo pienso que solamente Dios, porque un médico no podrá decidir la vida mía, ¿no? Entonces... ¿Cuántos años tiene usted, hermano? Tengo 64. Está joven. Entonces hay que acatar lo que diga también un médico, ¿no? Lo que diga, pero no que sea así. Vea, los médicos no tienen la última palabra, porque nosotros no le pertenecemos a los médicos, nosotros le pertenecemos